Sobre la filosofía del derecho tenemos que tener en cuenta primeramente a los autores a los que vamos a estudiar. Por eso, este contenido del curso de filosofía que hemos dado en la universidad propiamente es orientado en lo que sería el pensamiento, está orientado en todo el pensamiento de Villey. Villey fue un filósofo francés del siglo XX, filósofo del derecho, que era profesor de derecho romano y por lo tanto también tenía su experiencia en el aspecto académico y bien, pues tiene una incidencia en lo que sería la filosofía francesa y también en algunas escuelas del derecho español y en este caso pues como en el Abad Oliva, por ejemplo. Bien, ¿por qué debemos cultivar la filosofía del derecho? Esto es una pregunta que nos podemos hacer. Pues primeramente porque hay una ausencia y incapacidad para definir la palabra derecho, para definir el concepto. Y si no podemos definir el concepto de derecho, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Es una gran pregunta. Entonces, hay muchos juristas que nunca se lo preguntan. Y Aristóteles, por ejemplo, lo que nos dice es que el error en el fin es el peor de los errores. Por lo tanto, si no sabemos qué es el derecho, no estamos... podemos errar en buscar el derecho porque no tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? Siguiente fin, tenemos que cultivar la filosofía del derecho por una ambigüedad en el lenguaje jurídico, es decir, de la misma manera que no conocemos el derecho, tampoco se conoce los términos jurídicos en profundidad. De esta manera tú le preguntas a alguien un término jurídico como propiedad, un término como vida, un término como familia, etcétera, y la definición es arbitraria, depende de cada uno. Y esto quizás en el relativismo es posible, pero en un mundo objetivo y en algo que es tan importante como el derecho, necesitamos unos términos que sean lo más objetivamente posibles para no hacerlo arbitrario. Bien, esto también implica, por lo tanto, la pérdida de rigor, etcétera, etcétera. Vale. En la tercera, hemos visto ausencia e incapacidad de dar una definición de derecho. Después, que hay unos términos ambiguos y esta ambigüedad habría que solucionarla. Y la tercera es la incertidumbre sobre las fuentes y los métodos jurídicos. ¿Esto qué implica? Que hay cuatro, Entonces, la tercera sería esta incertidumbre sobre las fuentes y métodos jurídicos. ¿Esto qué implica? Implica que abundan un montón de tratados de dogmática jurídica, es decir, nos dicen que esto se hace así y punto, y el jurista al final lo que acaba es haciendo las cosas mecánicamente, como un operario, es decir, pues A más B es igual a C y punto. Entonces, esto está muy bien para una cosa que sea fácil de hacer y que no tenga mayor repercusión social, pero para lo que sería el derecho, con su incidencia en la sociedad, con su importancia en la vida de las personas, pues hombre, deberíamos tener en el método jurídico mayor contenido, digamos, mayor cuidado. Después tenemos la cuarta característica, la cuarta finalidad, la cuarta, como queramos llamarle, que sería la filosofía del derecho puede ser estudiada por sí misma, debe ser estudiada por sí misma. ¿Por qué? Porque la filosofía es un saber inútil, es decir, no te va a servir para hacer un coche, saber filosofía. Pensar no te va a servir en este caso porque no estás pensando sobre algo concreto, sino sobre conceptos abstractos, pero lo que buscas es utilizar esa filosofía para el mundo concreto. Por lo tanto, toda ciencia particular, como el derecho, visto desde el punto de vista particular, necesita una estructura, una ciencia que lo rija, que lo ordene. Y esta ordenación no se puede dar desde un plano práctico, sino desde un plano abstracto, que es lo que conocemos como filosofía del derecho. Nada más, o sea, simplemente es esto. Vale. Después nos tendríamos que preguntar qué entendemos por filosofía para poder empezar a pensar lo que es filosofía, ¿no? Villey nos da la respuesta o la busca, digamos, más bien, en la filosofía romana, perdón, en la filosofía griega. Entonces, ¿qué significa que busca Villey la respuesta en la filosofía griega? Pues que la filosofía nos da unas razones, dice, la filosofía nace en Grecia, por lo tanto, pues vamos a ir a ver sus orígenes, y además hay una confianza prudente en la realidad y en la razón en la filosofía griega. En cambio, hoy en día, como sabemos, pues nadie se fía de no todo es relativo y estas cosas que al final pues no
no nos llevan a conocer una filosofía, una posible definición objetiva de la filosofía, porque nada es objetivo en el relativismo, por ejemplo, ¿vale? Bueno, Villey atribuirá a Kant la separación de la filosofía de la ciencia del derecho. Es decir, es muy importante esta separación, no obstante, es con Hegel con quien comienza la filosofía del derecho. Para Kant el racionalismo no era suficiente. ¿Esto qué implica? Pues que ni el racionalismo ni el empirismo le gustaban mucho a Kant y lo que dice es no, ni uno ni el otro, tenemos que llevar al idealismo kantiano. Bien, esto lo podéis buscar en internet, el idealismo es bastante sencillo, pero básicamente vamos a centrarnos en su base epistemológica, es decir, en su teoría del conocimiento, la cual nos dirá que la razón es un saber que logra discurrir, que debe de discurrir sin afectaciones del ambiente, del conocimiento fenomenológico, ¿vale? Pero que debe buscar esta razón a priori, ese conocimiento, es lo que debe buscar la filosofía, es esa razón a priori, que es lo que conocemos como imperativo categórico, ¿vale? Este imperativo categórico es obrar como querrías que obrar de acuerdo con lo que tú querrías que fuera una máxima universal, ¿vale? Es decir, obrar bien porque tú crees que todo el mundo debería obrar de esta manera, ¿vale? Kant, por lo tanto, nos dirá, lo podríamos resumir así, el jurista puede conocer lo que es justo en el caso concreto, pero el idealismo kantiano nos dice que pues, las cosas en sí no se pueden conocer del todo. Por lo tanto, no podríamos llegar a la definición de derecho, de justicia abstracta de lo que es en un concepto ideal, ¿vale? Porque en un concepto ideal no, abstracto, ¿vale? Para no confundirnos. Entonces lo que hará es dividir la ciencia jurídica de la filosofía. Dirán los filósofos que se dediquen a buscar lo que sería el sentido del derecho y los juristas que se dediquen a aplicarlo, ¿vale? Esto Villey lo refuta claramente porque nos dice que el jurista no puede responder qué es el derecho concreto sin conocer el derecho en sentido abstracto. Es evidente, ya hemos visto la definición de Aristóteles de que el error más grande es el error en el fin. Bien, tenemos que tener en cuenta también una serie de notas definitorias del conocimiento filosófico. Primeramente, la filosofía es hacer ciencia, se dedica a estudiar lo constitutivo de la realidad, es decir, es una ciencia, es un conocimiento sobre lo que constituye la realidad, sus razones últimas, ¿vale? Es un saber universal, es decir, es material e inmaterial, lo busca todo, busca tanto lo material como lo inmaterial, lo que quiere es conocer por razón de conocer, no conocer una cosa en concreto, cómo funciona, bla, 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 en una cosa en concreto, sino aspira a abarcar todos los aspectos del conocimiento. Por eso tenemos filosofía del derecho, filosofía de la vida, filosofía de biología, filosofía, etcétera, etcétera, ¿vale? Es un saber contemplativo, es decir, no es algo práctico, sino que su cultivo solo tiene como finalidad el saber por saber, pero un saber que se puede aplicar en la práctica, ¿vale? Y se rechaza, o Villey rechazará el idealismo y el subjetivismo moderno, porque no nos llevan a unas conclusiones objetivas reales que podamos tomar, porque con el subjetivismo pues cada uno piensa lo que quiere y pues ya si eso ya nos ponemos de acuerdo o no hace falta. Bien, sobre la pregunta de si es una filosofía práctica o no, tenemos que tener en cuenta que Villey lo que nos propone es una filosofía aplicada al derecho, es decir, la norma viene conformada por otro tipo de actividades, por relaciones, pero estas relaciones pueden ser, o este derecho puede ser analizado desde la propia filosofía, ¿vale? La filosofía tendrá un papel, por lo tanto, ordenador, arquitectónico, creará la estructura, será un conocimiento arquitectónico, creará la estructura para la cual se ordene el derecho.
nos dará, digamos, las señales para tirar por ahí o por el otro lado, ¿no? La filosofía nos podrá dar una definición propia del derecho, que el derecho no puede darse, porque una cosa no puede darse, ser causa de sí misma, y por lo tanto el derecho no puede darse una propia definición a sí mismo, sino que debe ser algo, algo superior, la metafísica en este caso, ¿vale? Que está dándole sentido, dándole significado a lo que sería lo práctico. En último término, el filósofo será capaz de ir más allá de esta dogmática o teoría jurídica y constituir, pues ciertos conocimientos universales importantes que se pueden aplicar, como vuelvo a decir, a la práctica. Bien, sobre los medios de la filosofía del derecho, aparte de que vamos a utilizar el coco, lo cual es algo que cuesta, lo entiendo, nos plantea Villey que deberemos elegir los autores. En filosofía, el último argumento debería ser el de autoridad, es decir, porque lo dice Pepito y punto. Pues no, el porque lo digo yo no vale. Entonces hay que argumentar. No obstante, es prudente pues acudir a estos autores para fundamentar también tus propias teorías o lo que vas a explicar. Es decir, nos dirá, somos enanos en hombros de gigantes. Pues veamos lo que han hecho estos gigantes y si nuestra teoría tiene un posible apoyo en un pensamiento anterior, pues hombre, nombrarlo, estudiarlo, no está mal. No está mal, lo que está mal es decir que esto es así porque sí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por poner un ejemplo, hoy en día lo que la filosofía del derecho práctica tiene mucho que ver con lo que nos dijo Kelsen. Todo el mundo tiene en la cabeza la pirámide de Kelsen. Cualquier jurista que le digas pirámide piensa en la pirámide de Kelsen, no las pirámides de Egipcio, ¿no? Entonces, de Egipto, perdón. Entonces, esto es la realidad. Es decir, los filósofos tienen incidencia en la vida práctica del derecho. Bien, finalmente también tenemos que tener en cuenta que debemos eliminar el prejuicio historicista, es decir, lo último es lo mejor, no es cierto. ¿Por qué? Porque aunque sea una filosofía de contemporánea de ahora, puede estar equivocada. Incluso Chesterton nos decía que más o menos así, ¿no? Que las nuevas ideas suelen ser vicios del pasado. Entonces, Villey lo que reconoce que en la filosofía del derecho no hay acuerdo en nada. ¿Por qué? Porque todo es como un manojo de contradicciones. Todo el mundo va diciendo y él lo que intenta pues es más bien analizar lo que han dicho y sentar una filosofía coherente. Lo cual pues vemos que en el propio manual, ¿no? de Villey lo va mostrando. Finalmente, ya para acabar de verdad, hay una evolución en la filosofía del derecho, en la cual vemos que la primera finalidad es la justicia, pero esto evoluciona a una segunda finalidad, que hay una moralización y por lo tanto lo que se acaba imponiendo es buscar la buena conducta del hombre. Hay después una tercera finalidad con el individualismo, que es el servicio al individuo, satisfacer las satisfacciones personales, las pretensiones personales, y finalmente tendremos una cuarta con una última evolución hacia un derecho orientado, ordenado a la colectividad. Esta evolución es la que vamos a ir viendo a lo largo del transcurso del estudio de la filosofía del derecho.